Hoy, en este nuevo Chupito de R, el primer video de una serie de cómo hacer gráficos en R utilizando el paquete ggplot 2. ¡Comenzamos! Bueno, pues nada, ya estamos aquí con ggplot. ggplot es el lenguaje de gráficos más común que existe en R, pese a que ahora están apareciendo otras alternativas un poco diferentes. Pero yo creo que ggplot sigue siendo el estándar absoluto a la hora de hacer gráficos en R y por eso le vamos a dedicar una serie entera. Y el chupito en particular de hoy tiene el objetivo, pues, hacerles una introducción muy básica a lo que es el ggplot, ¿vale? Yo creo que es muy importante hacer esta introducción porque es cierto que es una de las cosas que más nos seduce de R a los que venimos de otros programas, típico SPSS, y es, oye, la capacidad visual que tiene esto, ¿no? Y lo que queremos es empezar a hacer un gráfico de densidades o cualquier tipo de gráfico que nos guste, pero sin conocer bien la base. Entonces, el chupito de hoy está orientado a conocer esta base, qué es ggplot, pero sobre todo cómo funciona. Y no vamos a ver nada en la consola de R porque es una introducción y ya vamos a ir viendo en los próximos chupitos, bueno, pues cómo guardar los gráficos con alta calidad. E iremos haciendo pues de uno en uno los más interesantes porque hay más de 30 funciones al respecto. Entonces, lo primero que hay que entender es que el ggplot es un programa que funciona por capas, ¿vale? Creo que este es un concepto básico muy importante. Y funcionar con capas es más o menos lo mismo que en el diseño gráfico. Bueno, exactamente lo mismo que en el diseño gráfico, donde tú tienes diferentes capas que al final se compilan sobre una única imagen. Esto mismo es cómo funciona el ggplot y creo que es realmente importante que sepáis que funciona de esta manera, porque muchas personas se saltan estos pasos y van directamente pues a crear lo que quieren, ¿no? Y al final se cometen ciertos errores por no conocer el trasfondo de cómo funciona el ggplot. El ggplot tiene exactamente 7 capas, ¿vale? La inferior siempre son los data, los datos tuyos, luego pasamos por aesthetics, las geometrías, los facets, statistics, coordinates y el tema. No hace falta que realmente los ordenemos nosotros, podemos ponerlos más o menos desordenados y el propio programa al final te lo va a dar la solución correcta, ¿vale? Nunca le va a poner el tema, por ejemplo, al principio porque te va a tapar todo lo demás. Él se va a encargar un poquitín de ordenarla. Vamos a ir descomponiendo capa por capa a ver qué es lo que encontramos y realmente pues para tener un gráfico necesitamos mínimo tres capas, las tres capas inferiores, data, los aesthetics y las geometrías, o sea, al menos esos tres, aunque es cierto que solo con los data, pues al menos vamos a tener un dibujo todo en gris. O sea, algo se puede ir haciendo, ¿vale? Esto es lo que obtenemos al hacer la primera capa, ¿vale? Es simplemente ggplot, data, iris. Si escribís esto mismo en vuestra consola, como el data frame iris lo tenéis ahí, os va a salir lo mismo que a mí, que realmente esto es una figura, ¿vale? O sea, sale un cuadro gris, pues eso es lo que tú me estás diciendo, yo te estoy imprimiendo eso. O sea, realmente tenemos un objeto. ggplot en ese sentido es muy grato, porque otros programas te sueltan errores constantemente. ggplot trata de escupirte algo, así no tenga ningún sentido y no se vea nada. O sea, al menos algo estás metiéndome aquí, te voy a graficar lo que tú me estás diciendo, porque al fin de cuentas el programa pues es tonto en ese sentido y él te hace lo que tú le pides, ¿vale? Si buscamos ya el siguiente nivel, ya son los aesthetics, que es definirle las variables. Si se las definimos, por ejemplo, como vemos aquí, lo que obtenemos ya es algo más parecido a un gráfico, pero sin valores, ¿vale? De alguna forma los aesthetics los definimos siempre con las letras A, E, S y les vamos a definir las variables. Mínimo hay que definir dos, la X y la Y, o la Y, ¿vale? Y en este caso, pues se me dibujan aquí. ¿Esto es un gráfico? Bueno, pues realmente todavía no es un gráfico, sigue siendo una figura, un objeto. Y para esto tenemos que decirles que nos haga algún tipo de geometría. Que, vale, los datos estos, ¿cómo te los voy a representar? Si simplemente escribís esto en vuestra consola, geoPoint, sobre el más de aquí, ya os va a representar la primera figura, el primer gráfico realmente en ggplot. En este sentido, aquí lo que hemos creado son tres capas diferentes y las vamos a ver, ¿vale? Primero que tenemos son los datas, ¿vale? Y el data se lo digo al decirle data iris, es simplemente eso. Lo segundo que tenemos son los aesthetics, que son las variables que van a venir. En este caso, pues la X y la Y. Y finalmente, tenemos que matizarle una geometría. La geometría en este caso simplemente le hemos dicho muéstrame los puntos y ya está, ¿vale? Sin ningún tipo de complicación.
es probablemente el gráfico más sencillo que se puede hacer con ggplot. Esto no tiene ningún tipo de secreto. Ahora bien, nosotros tenemos que ir enriqueciéndole para que cumpla un poquitín pues nuestras funciones, ¿vale? Prácticamente cualquier cosa que os imaginéis se puede hacer en ggplot2. Eso sí, el nivel necesario para hacerlo pues puede ser desde hiper experto, algo que está al alcance de muy poquitas personas en el mundo, hasta algo que cualquier persona que no tengamos grandes nociones en programación pues podamos hacer. Entonces vamos a mostrar un poquitín qué es el resto de las capas y también cómo funcionan estas de aquí uno a uno. Lo primero son los data. Los datos pues son vuestros datos, es que no tienen mucho más. Es el data frame, la base de datos, de dónde va a sacar las variables y los nombres y los valores el gráfico. Entonces, si se llama iris, le ponéis iris, si se llama df, le ponéis df y ya está. Aquí no hay más secretos. El siguiente ya son los aesthetics, y los aesthetics ya son un poquitín más complicados, porque en el caso anterior hemos visto el x y la y, que son los dos básicos, que son las variables, como tenéis aquí puestos, pero hay más, ¿vale? Luego tenemos color y fill, que son normalmente utilizados para hacer una variable de agrupación, una tercera variable de agrupación en función del color o del relleno, ¿vale? Son los colores de agrupación, como os pongo aquí, y el fill es lo que va dentro, el relleno, y el color es pues, el borde, ¿vale? Simplemente los márgenes de eso. Si solo utilizáis fill, pues no hace falta ponerle ningún borde. La siguiente que le podéis definir es el size. Size, lógicamente, es el tamaño de las letras y de lo que va a tener. Alfa, que siempre en ggplot alfa va a ser transparencia, ¿vale? Tenéis que tener un poco de cuidado porque alfa es una función afín a muchísimos paquetes y es fácil que esté encriptada con otros, aunque casi nunca da problemas dentro del entorno ggplot. Y luego podemos darle tres cositas más, que es line type, que es el tipo de línea. Aquí tenéis algunos, aunque hay más, ¿vale? Hay muchos tipos de línea y desde luego hay paquetes que te pueden personalizar los tipos de línea que tú quieres utilizar. Y los tenéis. Las etiquetas, los labels, que es una variable que tú quieras utilizar para darle etiquetas a los valores que están puestos en el gráfico. Y por último, el shape, que también hay muchas más shapes de las que yo os muestro, pero a veces pues queremos que salga con un triángulo unas, con círculos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y estos son los aesthetics que existen realmente para definir las variables. Es muy importante que entendamos lo de las capas, porque tú los aesthetics los tienes que poner en las capas de aesthetics. No puedes ponerle de repente el size a algo que pertenece a statistics sum, o al menos te lo va a hacer para statistics sum, pero no para otra cosa. Entonces las cosas de aesthetics van a ir en aesthetics. Lo siguiente son las geometrías. Las geometrías realmente son el tipo de gráfica que te va a hacer, ¿vale? Pues pensando, pueden ser histogramas, pueden ser diagramas de líneas, etcétera, etcétera. ggplot tiene 30 geometrías instaladas de base, aunque luego existen, creo que son 80 y pico extensiones al paquete de ggplot original, ¿vale? Aquí tengo un pequeño resumen que es muy visual, donde si quieres mostrar simplemente la distribución de los datos, pues puedes utilizar un histograma o un density plot. Si quieres utilizar más bien algo para comparar variables, pues puedes utilizar un bar plot o un gráfico de errores o de puntos con gráficas de errores. Si quieres algo intermedio, puedes utilizar un box plot, ¿vale? Y si quieres ver cómo se distribuyen, pues puedes utilizar, por ejemplo, un gráfico de puntos o un scatter plot, ¿vale? Estos son simplemente 6 de las geometrías posibles que existen, aunque ggplot, como he dicho, tiene muchas más, ¿vale? De hecho, hay un PDF y os voy a poner el link en los comentarios que están, bueno, en la descripción más bien del vídeo, que es la hoja de la trampa o de cheat sheet de ggplot2, que de alguna forma os resume en 2 páginas de un PDF toda la información o muchísima de la información que se puede hacer. Es una especie de hoja de consulta que todos los que utilizamos ggplot a menudo pues la tenemos abierta en segundo plano para ver qué es lo que podemos hacer. Y aquí nos resume un poquitín pues los tipos de geometrías que existen dentro del ggplot, desde el density plot, por ejemplo, el dot plot, áreas de geometría de polígonos, líneas, algunos con 3 variables, aunque ggplot 2 no está pensado para hacer gráficos en 3 dimensiones en sí. Hay otras extensiones que se le pueden utilizar para tridimensionalizar un gráfico en 2 dimensiones, que es algo que es una discusión de por sí si eso es necesario o se debe hacer o no, pero también lo enseñaré en esta serie en algún punto. Tenemos otros tipos, por ejemplo, pues no sé, por puntos, por jitter,
Boxplot y casi todos los comunes los vamos poniendo por aquí. Y esto hace finalmente un montón de posibilidades en función de lo que queramos expresar, si es continuo, si tiene dos variables, si es una sola variable, etcétera, etcétera. Entonces nos va a dar un montón de información y tenemos gráficos para ir probando muchísimo. De hecho, esto sale del paquete original, del PDF que está en el repositorio CRAN, que son los 30 que tiene realmente ggplot para utilizar. Siempre os recomiendo pues, que lo buscáis. ¿Cómo saber entre estos 30 cuál es el que queréis? Bueno, algunas de las cosas que yo siempre recomiendo es buscar en Google Imágenes, ¿no? Si queréis hacer, por ejemplo, una ANOVA, pues podéis poner ggplot2 ANOVA, Google Imágenes, y vais a ver algunos ejemplos que os pueden inspirar. Aquí tenemos algunos para que veáis cómo se representan. Este es el de los mapas, este es uno de los densiogramas, el density plot, vaya. Tenemos boxplot, tenemos de puntos, tenemos también los de representación, y aquí se le ha incluido una recta de regresión con la función smooth. Y son diferentes cosas. Realmente lo que os recomiendo es que os pongáis en Google Imágenes y os inspiréis de qué está haciendo la gente y qué se puede hacer y ver que funciona. Y luego también os va a pasar una cosa que nos pasa a todos, y es que tú ves un ejemplo en Internet que queda súper bonito con los datos y lo quieres replicar, pero tus datos, pues por alguna particularidad que tienen, no te salen igual de lindos y te queda un desastre. Y bueno, pues te toca reconfigurar, ¿no? Cambiando la ruta y buscar otro gráfico que se adecue un poquitín mejor a lo que tú estés haciendo. Pero es que además de estos 30 básicos, hay 74 extensiones, ¿vale? Que son paquetes que no forman parte del ggplot, sino que son paquetes extra que hay que descargarse e instalarse, y seguramente estos que vemos aquí sean algunos de los más famosos o más interesantes que yo pongo como ejemplo. Aquí también tenéis el link de la página donde están todas las extensiones, que también lo dejo en la descripción. Y tenéis, pues bueno, el ggreach, que este es muy común, esto sería casi una ANOVA de una variable con 12 grupos de comparación. El ggAnimate, que realmente se va animando la imagen, lástima que no haya puesto aquí el GIF, pero bueno, se va moviendo y realmente lo ves la visualización cómo va evolucionando a partir de una variable de frame o una variable que puede ser años, edad o cualquier tipo de variable, pues, no sé, temporal, que tú quieras ver cierta evolución, ¿no? También tenemos uno de densidades, o este de aquí, que lo que representa son los parlamentos, si estás interesado en hacer cualquier tipo de cosa política. Son algunos de los ejemplos de todo el poder que tiene, pues al final, ggplot detrás, ¿no? Estas son las tres básicas que tenemos que dominar para poder hacer los gráficos, pero hay cuatro más, ¿vale? Las siguientes facets son los facetics, las agrupaciones, los wrap, ¿vale? Esto es un ejemplo. Aquí estamos diciendo, vale, agrúpame en un subgráfico hombre y en otro subgráfico mujeres. Luego todo esto se pueden coger, de hecho, varios que ya estén hechos, bueno, no sé, que ya estén extendidos en hombres y mujeres, y ponerlos a la vez juntos utilizando otras funciones que también vamos a ver en esta serie de ggplot. Pero bueno, si queremos simplemente dentro de mi data frame coger hombres y mujeres, pues lo que tengo que hacer es un grab by, y aquí le voy a poner esta variable. Hay muchas formas, y esto también sale de la hoja de trampa del ggplot. Si los quieres poner como en rectángulos, de una forma, alargadas, en cuadrados, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis un ejemplo, pues finalmente, de cómo quedaría, y tú vas viendo cómo funciona. Esta es una de las capas más sencillitas de hacer, aunque también tiene sus secretos, y es que te permite también utilizar distribuciones de otro tipo. Otra de las cosas que tenemos son las estadísticas, ¿vale? Esto es muy interesante, y de hecho os he puesto aquí un gráfico que es lo que os puede pasar, y que tú le pides, bueno, que te ponga las puntuaciones. Este en concreto creo que es un ejemplo de equipos de fútbol de 5 países europeos, y la puntuación que obtienen en función de ciertas cosas, y realmente tú en el gráfico pues no ves muy bien lo que está pasando, ¿no? Y esto es un problema porque tú le has pedido que le plotee los puntos, pero deberías de haberle pedido seguramente que te hiciera pues un resumen, un summary de la media, de la función media, y en ese caso te hubiera pintado bien. Todo esto se le dice dentro de la función statics. Tú le puedes pedir que te ponga la media, la mediana o cualquier función que tú quieras, y él te la va a graficar, ¿vale? Y es una de las cosas que finalmente le da más poder y nos sirve a la mayoría de científicos, pues para poder hacer estas gráficas tan bonitas, ¿no? Aquí tenéis algunos de los ejemplos. El StatSmooth, que lo que te va a meter es una recta de regresión con diferentes suavizaciones, bueno, no sé, smoothes, y los intervalos de confianza. Y aquí, por ejemplo, que le hemos pedido un stat summary con la función media, y te va a sacar la media también con las barras de error, creo.
o bueno, no sé si es parte. Sí, son las barras de error de los que tienen. Y bueno, pues la primera sería con stat smooth y entre paréntesis pues la función en sí y stat summary entre paréntesis pues la función media que es la que se está aplicando. Y todo esto pues se le va añadiendo a la información del gráfico de base que vamos a tener y ahora al final vamos a ver un gráfico que tenga pues todas las funciones dentro. Las siguientes serían las coordenadas, ¿vale? Las coordenadas simplemente hacen alusión a los ejes, ¿vale? Podemos tener que sea la escala continua o si son categóricas, pues le dices que es discreta. También la puedes hacer de forma manual con la función escala manual o por fechas, le puedes decir que tenga un periodo temporal dado, las puedes crear de forma algorítmica, que sea la raíz cuadrada o un cuadrado, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, te da muchas posibilidades y realmente esto lo que te permite de alguna forma es setear los ejes de tu objeto, de tu figurita, y en este caso pues le vamos a decir que la variable aquí va de 0 a 30, que se lo estoy diciendo aquí en los límites del x, y la variable y pues que vaya de 0 a 150 y él me la va a setear desde el original que era aquí. ¿Por qué? Porque tú puedes querer que sea un poquitín más grande o quieres personalizarlo. También le puedes decir, oye, muéstrame los saltos de 10 en 10. Todo este tipo de cosas que van con con los ejes, pues los matices dentro de esta capa en particular. Si tú le pones la función size a esta capa, te va a cambiar el size, lógicamente, de los ejes. Si le pones el size en la función, perdón, en la capa de los statistics, pues te va a cambiar el size de los statistics en ese caso, ¿no? Entonces, siempre eso hay que dominarlo, porque vas a utilizar el mismo comando size en varias capas y va a hacer diferentes cosas. Por eso, si no entendemos bien el tema de las capas, pues va a ser muy difícil que al final nos salga bien el gráfico como queremos. La última de las capas que tenemos son los temas, ¿vale? Y el tema es el fondo que viene en el ggplot, ¿vale? Tenéis pues ggtem, ggthemes, hay diferentes paquetes, algunos están dentro ya del ggplot, pero para sacar pues diferentes temas, aquí os he puesto algunos que he encontrado así por internet y bueno, pues yo creo que es súper interesante y también nos hacen gráficos muy bonitos y parte de saber utilizar ggplot es explorar por vuestra cuenta qué opciones tenemos. Luego lo siguiente que nos viene son los colores. El mundo de los colores es un mundo tremendamente complejo en ggplot. En los que tengáis el sentido estético como yo por ahí abajo, no tenemos grandes problemas porque hay gente que tiene mucha mejor sensibilidad colorística que nosotros, que ya ha creado paletas preestablecidas que quedan muy bonitas y simplemente nos tenemos que adherir a ellas, ¿vale? Yo os he puesto algunos así que he sacado por internet sin pensar demasiado. Pero sabed que hay un montón de paquetes solo de paletas de colores, ¿eh? Y ya lo he dicho algunas veces, hay paletas utilizando los caracteres de Harry Potter o las casas de brujería de Harry Potter, de magos, de los X-Men, no sé, de Star Wars, de los Simpson. Hay gente que hace paquetes de escalas de colores con todos, entonces uno no tiene que pensar demasiado. Luego tenemos también algunas escalas de colores que son continuos, que suelen destacar intensidades, ¿no? Y entre ellas quizá las más conocidas pues sean Viridis, aunque también está la que se llama, ahora aparece, la Hit, ¿vale? Pero bueno, y esto de aquí, de alguna forma, tú le dices, vale, que si hay mucho o poco, pues que te ponga este color y vaya cambiando y tú vas viendo la tonalidad que existe. Hit es la otra que se utiliza muchísimo porque va casi desde el blanco hasta un rojo muy puro y tú puedes elegir las que tú quieras. Hay un montón, claro, pero esto ya es poneros e ir viendo cuál es la que más os interesa. Y esto es finalmente lo que vamos a tener, ¿vale? De acuerdo, esto es una sintaxis bastante completita que nos da este gráfico que yo he puesto aquí abajo, que utiliza todas las capas. Yo le he definido en este caso todas las capas que existen. Entonces tenemos que entender nuevamente que ggplot es un sistema, es un lenguaje de gráficos, y igual que en el lenguaje cada frase acaba en un punto, en ggplot cada frase también acaba, pero en vez de con un punto, con un más, ¿vale? Es muy importante poner este más aquí, que es casi el equivalente al operador de pipa. Estaría aquí y te dice, vale, este de aquí es una frase, una idea que yo te doy, pero súmale la siguiente que te doy, y súmale la siguiente, y súmale la siguiente, y súmale la siguiente. ¿Vale? Y aquí yo he opacado una en particular para no recargar mucho el gráfico.
y tú vas saliendo. Y todo lo vas a guardar dentro de un objeto que se llama P2, ¿vale? Picture2 o lo que tú quieras ponerle. De tal forma que si después yo quiero poner P2 y un más, le voy a asumir un nuevo argumento, una nueva frase, una nueva oración a mi idea. Por lo tanto, el gráfico sigue creciendo y no tengo que repetirlo todo el tiempo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo qué es cada una de las capas. Los data, que es la primera, son nuestros datos, que aquí están df class 2, ¿vale? El df de cluster 2. Ya está, no tengo que hacer nada más, ya terminó la primera capa. Le estoy diciendo de dónde coger mis datos. La segunda capa son los aesthetics, y de aquí simplemente voy a decir las variables que tengo, la X, la Y en este caso una variable de agrupación en función del color, que es sufrimiento. Lo siguiente le tengo que definir son las geometrías. Yo aquí le he definido 3 geometrías, ¿vale? Una se ve muy clara, que es el Geom Violin, que son los violin plots que están aquí representando densidades, pero también le he dicho que me represente un Geom Point y un Geom Line. Los puntos son los puntitos que veis aquí un poquitín más grandes y las líneas son lo que van de aquí a aquí. Si yo opacara la línea, por ejemplo, 4, las líneas que veis aquí desaparecerían. ¿Vale? Entonces, eso es lo que realmente le estoy diciendo y esas son las geometrías. He gastado 3 líneas enteras en dar realmente 3 figuras geométricas, el violin plot, los puntos y las líneas. Luego tenemos los facets. Aquí los facets vienen agrupados por la variable deseo final. Deseo final, que es facet wrap y lo que viene es no expresado a veces y muchas veces. ¿Vale? Entonces lo he agrupado en una variable que se agrupa en estas 3 variables, no expresado a veces y muchas veces, y lo hago de esta forma. Los siguientes serían los statistics, y aquí los statistics los tengo definidos con la función stat summary. Tengo 2. Stat summary, función media y función media para sacarme los dos de aquí. Realmente solo la media, pero le estoy pidiendo que me la represente por las líneas y por los puntos. Luego nos vienen las coordenadas, que bueno, aquí las tengo, yo las tengo un poquitín configuradas. Le estoy diciendo que el eje Y vaya de 0 a 10. Vale, va de 0 a 10 y ya está. Eso es lo que le he dicho, lo he definido de una forma muy sencillita. Y aparte, pues tengo unas etiquetas que quiero que me vaya poniendo por ahí. Y finalmente el tema, que el tema se lo expreso de la siguiente manera, theme dark, que es el tema en particular que estoy utilizando, podría cambiarlo, pero este es el dark, el oscuro. Y eso es realmente todo mi gráfico. Si tú cambias theme dark por theme, no sé, economics, pues te va a salir el del economista, que es un azulito, o si tú quieres utilizar uno del, no sé, del New York Times, creo que también tiene el suyo, o del Washington Post, pues los buscas en internet y los puedes poner y te queda con el mismo estilo. Entonces, realmente esto es lo que tenemos que conocer de base para poder hacer gráficos que nos queden bien. Hay que dominar 7 capas, a fin de cuentas. Cada una tiene un nivel de complejidad diferente y algunas son tremendamente complejas de por sí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un ejemplo que represente bien lo que vamos a hacer. Y eso es de alguna manera lo que vamos a hacer en los próximos chupitos de R. Ver cómo hacer un density plot, cómo hacer un diagrama de dispersión, cómo incluirle una recta de regresión, etcétera, etcétera. Tendremos, no sé, supongo que unos 10 chupitos respecto al ggplot, porque hay muchas ideas y muchas cosas interesantes que ver. Y estará todo dentro, por supuesto, de su propia playlist dentro del canal Chupitos de R. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Chupito de R.